Buenas tardes, buenas noches a todo el curso segundo año de Cruz Roja, Organización y Gestión del Servicio de Salud. Arranquemos con la unidad 2. Bien, vamos a definir al sistema sanitario en sus tres dimensiones, ¿sí? Cuando hablamos del sector salud de un país, tenemos como tres dimensiones importantes para entender, para poder mejor conocer cómo trabaja este sistema sanitario, cómo son sus recursos, cómo son los niveles de toma de decisión respecto de los programas en salud que se llevan adelante, cómo nos toca esto a nosotros de lleno en lo que es la gestión cotidiana dentro de un servicio de salud. Entonces, la primera cuestión es definir esto de las políticas sanitarias, ¿no? La política en salud, es decidir, es justamente el rol que asume el Estado en su poder ejecutivo, desde el Ministerio de Salud de la Nación, pasando por los ministerios de salud provinciales y las secretarías de salud municipales, respecto de cómo es el encuadre de respuesta que un país tiene que dar sobre la situación sanitaria. Bueno, nada más acertado para este momento que estamos viviendo de hablar de la política sanitaria, ¿verdad? Es decir, es la toma de decisión inherente a cuáles son los cursos de acción en materia de salud pública y qué es lo que se le recomienda a la población hacer y no hacer, qué pasa con la carga de enfermedad, qué pasa con el crecimiento poblacional, cuánta es la proporción de personas en edad infantil que tiene Argentina, cuánta es la proporción poblacional de la edad adolescente, adulta y adulto mayor, ¿no? Lo que sería hoy por hoy en la dimensión del contexto que nos toca de la situación sanitaria COVID-19, sería entender un poquito qué población tiene Argentina y cómo esto que es el problema sanitario actual, cómo está impactando sobre esa población. También tenemos que saber sobre las otras enfermedades. Argentina no solo tiene el problema de COVID-19. Argentina es un país que tiene como dos mundos en un solo territorio. Por un lado nos aqueja la enfermedad crónica no transmisible en la vida adulta y en la infancia nos está pasando que tenemos una dualidad de carga de enfermedad. Por un lado la malnutrición por déficit, ¿sí? La que no cumple, no alcanza para que los chicos crezcan bien y su sistema inmunitario
ejerza la respuesta completa, entonces terminan enfermándose de enfermedades infecciosas comunes, aun cuando están vacunados. Por ejemplo, tener sarampión. Arrancamos este año y ya el año pasado Argentina tenía indicadores de sarampión, y si nosotros tenemos vacuna para el sarampión, la triple viral está dentro del calendario de 0 a 2 años. Pero cuando un chico está desnutrido, no importa cuántas vacunas yo le dé. Le podré dar todas las vacunas del calendario, pero la respuesta inmune no se fabrica porque como hay desnutrición de base, no tiene capacidad para fabricar los anticuerpos, las inmunoglobulinas, que son proteínas, no tiene capacidad para fabricar eso el sistema si un chiquito está mal alimentado. Entonces, fíjense cómo es importante, ¿sí?, ir entendiendo cuáles son los planes de trabajo en salud para que realmente los impactos lleguen a la población objetivo. Decía que en nuestro país la realidad de las patologías nos lleva como a múltiples embates. Por un lado, esto del área pediátrica infantil, con la carga de enfermedad, como estoy diciendo, coexistencia de la malnutrición por déficit, coexistencia de la malnutrición por obesidad, porque hay mayor peso para la edad, pero asociado a una malnutrición de micronutrientes, lo que significa que se comen muchas calorías, que nosotros llamamos calorías vacías, o sea, se comen alimentos pero que no tienen aporte vitamínico y mineral sustantivo ni proteico sustantivo, y eso hace que el cuerpo humano igual se enferme. Bueno, esto es en la infancia, y después en la vida adulta las enfermedades crónicas no transmisibles. Y en el medio de todo eso nos sigue pasando que tenemos enfermedades de tipo zoonóticas, como es el dengue, tenemos situaciones de carga de enfermedad que tienen relación con la enfermedad respiratoria, ¿sí? Seguimos teniendo la gripe, y por eso el plan de vacunación se sostiene en carácter preventivo. Seguimos teniendo neumonías a todas las edades, pero particularmente en la niñez, en la infancia y en el adulto mayor. Eso hace que esas cargas de enfermedad que son longitudinales para Argentina, que nos siguen a lo largo del tiempo, de alguna manera hayan conducido a la política sanitaria actual a definir que era mejor un aislamiento social de modo preventivo para evitar la transmisión de esta enfermedad sobreagregada viral COVID-19 por coronavirus, que en términos de una población normalmente nutrida y bien consustanciada con su estado de salud, no sería, ¿sí?, una enfermedad de alta carga de letalidad. Pero Argentina no tiene esa realidad, no tiene una población realmente bien nutrida. Argentina, en todo lo que construye como indicadores del estado sanitario de su población, del estado de salud de la gente, no le dan bien los indicadores. Entonces eso hace que tengamos problemas. Y ahí va el segundo punto, situación concreta de salud-enfermedad. ¿De qué se enferman los argentinos? ¿De qué se muere la gente en Argentina? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con el consumo de alimentos y la enfermedad de carga cardiovascular? ¿Qué pasa con la hipertensión? Nosotros hasta el año pasado, la primera causa de muerte en Argentina sigue siendo el politraumatismo, ¿no? La enfermedad por accidente vial, pero que le va de la mano con la muerte por problema cardiovascular, que tiene que ver con insuficiencia cardíaca, coronariopatía, arteriosclerosis, ACV. Y diabetes, ¿no? Y la carga de diabetes. Estos temas nos preocupan porque la enfermedad crónica no transmisible y alguien más que me falta acá, que es el cáncer,
¿Está bien? Superaron en el indicador del año pasado y particularmente del año pasado, la carga de morbilidad, la carga de mortalidad que tenían las infecciosas. ¿Está bien? Entonces, esto nos conduce a un mundo que nos está diciendo, cuidado con el estilo de vida, cuidado con la calidad de vida, cuidado con los hábitos de alimentación, cuidado con la falta de actividad física, porque de lo que más nos estamos muriendo, ¿sí?, es del problema de enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuidado con el medio ambiente, porque si hay algo que en los últimos 10 años ha incrementado en la carga de problemas de enfermedad en la población, lo que se llama estadística sanitaria y el seguimiento de la epidemiología, ha sido la patología oncológica, y que ha subido extraordinariamente los indicadores. Y eso está en directa relación con el estrés, con la calidad de vida, con la mutación genética, con lo que pasa en el medio ambiente, con lo que comemos. El disparador para desencadenar un proceso oncológico tiene que ver con el medio ambiente y su influencia sobre los genes a nivel de las células. Entonces, el sistema sanitario tiene como la primera dimensión la política sanitaria, la toma de decisión, qué se hace con los fondos públicos y qué programas vamos a financiar, porque qué perfil poblacional tenemos, qué problemas tenemos y hacia dónde tenemos que dirigir la inversión en salud para ayudar a las personas, para cubrir lo que se llama la salud pública. La situación concreta de salud y enfermedad, tenemos que conocer cuáles son las problemáticas en torno de la enfermedad y cuáles son las cosas que hacemos bien, en las que la población está fortalecida en su estado de salud y cómo podemos hacer para sostenerlas a través del tiempo. Y el sistema de salud, ¿sí?, corresponde a todos los servicios sanitarios, ¿está bien?, que están disponibles en el país para prestar la atención en salud. Entonces vamos a ver ahora de los sistemas de salud que tenemos, de todo lo que tenemos, no importa que sea público o privado, toda la capacidad sanitaria instalada que tiene Argentina, qué tipo de actividades, qué áreas de actividades puede desarrollar como sector salud, como sistema de salud. Bien, entonces vamos a enfocar las áreas de actividades del sistema sanitario y vamos a trabajar en dos de ellas principalmente. La primera es el área de atención médico-sanitaria, que involucra a los niveles de prevención y atención. Y la segunda es el área de trabajo en saneamiento ambiental. O sea, tenemos dos grandes áreas, ¿sí?, que son amplias desde el punto de vista del conjunto de actividades que incluyen, pero que vamos a tratar de entender en esta clase de organización y gestión. Arranquemos por el área de atención médico-sanitaria. Vamos a definir a la atención médica sanitaria como todas aquellas actividades que se van a desarrollar sobre los individuos y que tienen como finalidad la prevención de las patologías y promoción de la salud, lo que sería el primer nivel de atención, el diagnóstico, el tratamiento, la curación de las enfermedades, así como la rehabilitación de sus secuelas. Estas actividades toman lugar en aquellas organizaciones que tienen como principales prestadores a los médicos, a los profesionales de la salud matriculados con matrícula sanitaria. Entonces, vamos a decir que las actividades las vamos a poder visualizar en un cuadro que yo les mandé en el material, que ahora lo voy a pasar a explicar en sus partes. Antes, los invito a ver acá un avance de lo que se denomina quirófanos híbridos. Esto es lo que va a venir en la evolución hospitalaria de quirófanos en asociación con el diagnóstico por imágenes.
Muy interesante esto y espero que lo aprovechen. Bien, les pido que para esta diapo, acá yo la tengo resumida, tomen del material escrito que les he mandado junto con esta clase o que se los he mandado con antelación, lo que es los niveles de prevención y atención de la salud de las personas, tabulado, construido o propuesto por los autores Lebel y Clark. Bueno, tenemos como tres grandes periodos, momentos de la atención médico-sanitaria: lo que consideramos prepatogénico, lo que consideramos patogénico y lo que consideramos postpatogénico. En el periodo prepatogénico hay un equilibrio entre la triada epidemiológica que está constituida por el huésped, que es el ser humano, el hombre, los agentes de enfermedad, que ya vamos a ver quiénes son ellos, y el medio ambiente. Cuando esto está en equilibrio, se supone que estamos en un estado de salud en equilibrio y que nos mantenemos en ese estado mientras podamos sostener este equilibrio de relaciones. Si en algún punto esto se deteriora, ¿sí? se genera un desbalance, entonces gana el agente, ¿sí? sobre el huésped, o el medio ambiente propicia la enfermedad en el huésped. Es decir, que mientras nosotros estamos en el periodo prepatogénico, surgen o toman lugar las actividades que nosotros llamamos nivel primario de la atención médico-sanitaria, lo que ustedes ya vieron en salud pública con la profesora Garga, del año pasado, la atención primaria de la salud. Y en esto tenemos que tener claro a qué llamamos promoción de la salud, ¿sí? y prevención de la enfermedad. El cuadro lo tienen desarrollado, no me voy a extender más porque lo tienen en material y está claro. A mí una de las cosas que probablemente hay que tener bien en claro es que Argentina pone mucha de su inversión no en el sistema del APS, sino que lamentablemente lo tiene que poner en los niveles que siguen, patogénico y pospatogénico, porque tiene bastante carga de enfermedad en su población. Si bien todos quisiéramos poner mayor inversión en el periodo prepatogénico y con la convicción de que las campañas de prevención sobre tabaquismo, prevención del alcoholismo, prevención que tiene que ver con la conducta vial para limitar el accidente vial y el politraumatismo, prevención y campañas sobre alimentación saludable. O sea, si bien podemos y de hecho se invierte en esas campañas, no tiene el impacto en la población argentina que nosotros estaríamos esperando para que disminuya la carga de enfermedad y el conjunto poblacional que demanda atención en lo que nosotros llamamos el nivel secundario o periodo patogénico o el periodo postpatogénico. Entonces, cuando se rompa este equilibrio, lamentablemente vamos a entrar en el periodo patogénico. Y en el periodo patogénico hay una etapa que es subclínica, es decir, el paciente ya está enfermo, pero no tiene ni signos ni síntomas, ¿sí? Entonces, recuerden que signo es aquello que nosotros podemos medir objetivamente con instrumental en el paciente o a través de técnica, ¿sí? médico-clínica. Como por ejemplo cuando el médico ausculta a un paciente, ¿sí? o cuando mide la tensión arterial, o cuando se toma el control de signos vitales por enfermería. Entonces ahí estamos considerando el signo. Entonces la fiebre es un signo porque se puede medir. La hipertensión arterial o la tensión arterial es un signo, podemos medir eso. Ahora, el síntoma es lo que refiere el paciente. Cuando se está en un estadio subclínico, el paciente no tiene ninguna de las dos cosas, o sea, nos es muy difícil identificar el signo y el síntoma, pero ya está enfermo, es decir, que está en una fase que podríamos llamar, si es una enfermedad infecciosa, incubación, y si es una enfermedad que va a ser crónica no transmisible, ¿sí? en este estadio subclínico silencioso, lo que llamamos cuadro silencioso. Entonces, si la enfermedad progresa,
¿sí? Y empiezan a aparecer signos y síntomas, cruzamos lo que se denomina en la propuesta de los niveles de prevención y atención de la salud, el horizonte clínico. ¿Está bien? Y al cruzar el horizonte clínico, el paciente ya empieza a tener síntomas, signos, puede tener complicaciones de su enfermedad, comorbilidades, ¿sí? Enfermedad avanzada y puede presentar lesiones. Recuerden que si yo estoy en una fase subclínica, podría el médico ejercer algo que se llama el diagnóstico, ¿sí? Precoz, ¿sí? De una enfermedad. O sea, nadie lo había visto, pero como el médico mandó a hacer un estudio de rutina de sangre o mandó a hacer un estudio bioquímico específico o mandó a sacar indicó un estudio diagnóstico, apareció algo que no lo indicó por eso el estudio, pero resulta que aparece algo que demuestra que el paciente tiene una complicación o que tiene un estadio incipiente de enfermedad, solo que es subclínico. Bueno, esto en la fase asintomática le permitiría al médico trabajar, si lo detecta a través de alguno de los estudios diagnósticos, diagnóstico precoz, le permite hacer un tratamiento oportuno y limitar lo que puede ser el periodo pospatogénico en su impacto. Bueno, si el paciente avanza en la enfermedad, tiene como dos caminos, ¿no? Dos caminos ciertos. O se cura y entonces la enfermedad remite, se dice que el paciente entró en remisión, ¿sí? O el paciente, ¿sí? Puede tener secuelas, es decir, tener lo que nosotros llamamos impactos que quedan, ¿sí? O efectos colaterales que quedan de la enfermedad, ¿sí? Y que afectan su calidad de vida. Ejemplo, si una persona es diabética, lo llevamos a un tratamiento, ¿sí? Donde lo vamos llevando, ¿sí? La enfermedad puede tener altos y bajos en su seguimiento, pero sigue siendo una enfermedad clínica. Puede haber momentos de remisión, puede haber momentos de mayor exacerbación. Y la enfermedad genera otras comorbilidades, entonces obviamente que no hay cura para la diabetes, pero la diabetes genera secuelas, porque si hace una entidad pie diabético y hay que amputar, entonces yo tengo un paciente que ahora tiene una minusvalía que debe ser tratada por rehabilitación, ¿está bien? Y entonces automáticamente pasa a una fase de rehabilitación que está dentro del periodo pospatogénico. Entonces, periodo prepatogénico le corresponde el APS. Periodo patogénico le corresponde el nivel secundario, el diagnóstico y el tratamiento. Y el periodo pospatogénico corresponde al manejo de los pacientes respecto de la labor que tiene que hacer el recurso humano, profesionales de la salud. Le corresponde la rehabilitación y la recuperación. Así que acá podría generarse un estado de incapacidad permanente del paciente o discapacidad. Podríamos trabajar en lo que es el estadio crónico de una enfermedad, por ejemplo, en un paciente oncológico, diabético, un paciente con hepatitis, ¿sí? O podría devenir la muerte, ¿está bien? En el periodo que llamamos pospatogénico. Bien, en esta diapo nos encontramos de vuelta con la tríada epidemiológica. Estamos ante el núcleo de actividades que tiene que cumplir el sistema sanitario sobre lo que es saneamiento ambiental. Es decir, que a veces no nos damos cuenta que el sistema sanitario también es responsable de sostener el saneamiento ambiental, porque si no lo sostiene, inevitablemente eso va a afectar tanto a lo que es la propagación de agentes como a lo que es la susceptibilidad del huésped a enfermar. Entonces, vamos a diferenciar cada uno de estos componentes de la tríada epidemiológica. Nosotros por un lado tenemos los agentes. El agente puede ser biológico y eso corresponde a todos los microorganismos. Virus, bacterias, hongos, parásitos. En el caso de agentes químicos, corresponde a todas las sustancias tóxicas de carácter químico, sustancias elementales o moleculares que pudieran producir enfermedad en el ser humano.
Incluye también a las toxinas que muchas veces incorporamos en el cuerpo en forma conductual por hábito. Por ejemplo, fumar también introduce nicotina en el sistema respiratorio. La nicotina es una sustancia química peligrosa. Introduce cianuro también fumar, introduce arsénico. El agente químico de enfermedad también son los propios fármacos, porque siempre entendemos a los remedios, a los medicamentos, a los fármacos como algo positivo, pero la realidad es que en la automedicación o en el consumo abusivo de sustancias o en la adicción a sustancias, a la drogadependencia, todos estos constituyen agentes químicos de enfermedad. Y agentes físicos, aquel objeto físico que puede llegar a ser agente de enfermedad para el ser humano. Esto puede ser todo aquel vehículo que genere politraumatismo y daño a la estructura corporal en un accidente vial. Puede ser un accidente laboral por cortopunzante, puede ser un accidente laboral por alguna máquina que, en el caso de trabajadores de la construcción, hay muchas máquinas que son cortantes o que producen aplastamiento, por ejemplo, lo que son las amoladoras, no sé si las conocen. Bueno, es muy impresionante ver a un trabajador de la construcción que ha tenido un accidente con amoladora, porque el grado del corte en el tejido es de una laceración importante. Agente físico de enfermedad también es el accidente con una aguja en el lugar de trabajo y con una aguja que pueda haber estado usada. La herida de bala o la herida de arma blanca constituye un agente físico de enfermedad. Después tenemos los factores ambientales. Los factores ambientales tienen que ver con las cuestiones geográficas, meteorológicas, geológicas, que promueven un medio ambiente, la flora, lo que podrían ser los ecosistemas, que promueven de alguna manera el desarrollo de un tipo de agente sobre otro de los que estábamos mencionando y que afectan también al huésped. Ahora vamos a ver algo muy importante de los factores medioambientales, ¿sí? Que son los recursos, ya sean agotables o no agotables, del medio ambiente, que hacen a la vida de los seres humanos en el planeta Tierra, pero que también hacen a la vida de los agentes biológicos, por ejemplo, o a la proliferación de agentes químicos de contaminación del medio ambiente. Ahora los vamos a ver. Y sobre el huésped, quería decir que el huésped manifiesta susceptibilidad a la enfermedad por su estructura genética, por su predisposición genética, por la raza, por la edad, por el sexo, por la ocupación, no por tener sexo, me refiero a si es varón o mujer, por la ocupación, por el estado nutricional, ¿sí? Por la integridad funcional de sus aparatos y sistemas, por lo que pueden ser los hábitos, ¿sí? de vida, y por la capacidad de respuesta de su propio sistema inmune. Nos falta alguien de los agentes, dijimos biológicos, químicos y físicos. Yo creo que nos falta algo más. Hoy en día hablamos del agente psicológico. Bueno, esto yo creo que no escapa a nadie percibir que hay agentes psicológicos de enfermedad. Esto es el grado de estrés que genera en el ser humano el agente psicológico de enfermedad, hace que se promueva el desarrollo de enfermedades que tienen que ver con la vida de relación. Lo que puede ser los ataques de pánico, lo que puede ser las depresiones, lo que puede ser los cuadros ansiógenos, es decir, sin llegar a lo que podría ser a enfermedades psiquiátricas graves. Nos referimos a agente psicológico de enfermedad al grado de causales que tienen que ver con las formas de vida, instaladas,
que hacen que las personas vivan en ambientes donde permanentemente hay agresiones psicológicas. Las sensaciones de inseguridad. Cuando las personas se sienten inseguras, ¿sí? Esto es un grado de estrés psicológico. Hoy en día lo que estamos pasando, este aislamiento social preventivo obligatorio que está impuesto como medida sanitaria por el gobierno, de alguna manera está generando en todos nosotros una situación un poco difícil desde lo psicológico, porque el ser humano no está habituado a estar en un mismo lugar sin poder salir y sin poder hacer sus actividades regulares y como con esta sensación de encierro. Es decir, sin ponerlo en una cuestión de cuestionamiento absurdo, porque no vamos a ir a un cuestionamiento absurdo, pero psicológicamente a veces nos sentimos más estresados de no poder cambiar de interlocutores, de espacio donde estamos sujetos a la vivencia cotidiana, no poder cambiar de voces en el diálogo, ¿no? Todo eso genera lo que llamamos condiciones de estrés en el ser humano. Y está demostrado que las condiciones de estrés en el ser humano conducen a la generación de proteínas específicas, la fabricación de proteínas específicas del estrés. O sea que tenemos un efecto fisiológico que se puede probar y que se puede medir por estudio bioquímico de cuál es el nivel de fabricación de proteínas del estrés. Hay varias proteínas del estrés, lo que demuestra que el ser humano se ve afectado por agentes psicológicos en su estado anatómico funcional, ¿no? Sobre todo es un estado fisiológico, diría yo, no tanto anatómico, sino fisiológico. Pero el estrés afecta lo neurocognitivo, afecta el funcionamiento de la percepción psíquica en el ser humano, y también yo diría que esas proteínas del estrés afectan sobremanera el funcionamiento del eje de regulación endocrino, ¿no? Lo que tiene que ver con el funcionamiento del hipotálamo en relación a la hipófisis y el desencadenante de estimuladores de secreciones hormonales, sobre todo de los niveles de cortisol. O sea, hay muchas demostraciones, ¿no? de esto. Por ejemplo, el no dormir, la presión porque estamos con mucho trabajo y eso genera menos cantidad de horas para dormir, y la presión sobre el trabajo, que es otro factor psicológico, la presión económica, que es otro factor psicológico como agente, hace que el ser humano genere un estado de nerviosismo particular y probablemente no pueda alcanzar las horas de descanso suficiente o reposo del cerebro para bajar los niveles de estimulación sobre la secreción de cortisol sanguíneo. Esto está provocando muchos efectos en la humanidad. Uno de ellos es la condición de que en casi todo el planeta y para muchas razas y muchos países se está demostrando que la obesidad constituye una epidemia. Y esto no es nada más por lo que comemos, es por un conjunto de estos agentes psicológicos que están afectando al ser humano. Bueno, acá estamos viendo, ahora vamos a mirar un poquito el ambiente. Vamos a mirar el ambiente desde algunos factores específicos. 1, la provisión de agua potable. 2, la eliminación de excretas. 3, la disposición final de los residuos. Y 4, el estudio de la contaminación ambiental. Vamos a decir que saneamiento ambiental es el conjunto de actividades dirigidas a eliminar y o controlar del medio ambiente todos aquellos factores capaces de determinar o favorecer la aparición y el desarrollo de las enfermedades. El saneamiento ambiental siempre es preventivo. Se lleva a cabo por un conjunto interdisciplinario de
profesionales que tienen que ver con las disciplinas de ingeniería, arquitectura, químicos, biólogos, meteorólogos y también profesionales médicos y profesionales de lo que tiene que ver con el control de la zoonosis, ¿sí? Profesionales veterinarios y demás. Vamos a mirar un poquito en imágenes qué pasa con el saneamiento ambiental y su relación con la salud y enfermedad. Si estamos hablando sobre el saneamiento ambiental, fíjense que acá estamos viendo algo bien contundente sobre un aspecto del saneamiento ambiental y la salud, que es la contaminación ambiental. Es decir, toda la contaminación química que se genera, diría yo, por toda la emanación de la combustión, sea de materia orgánica o inorgánica, y que esto se libera al medio ambiente, ¿sí? Es bien sabido que los parques industriales tienen una carga ambiental de metales más pesados que otras zonas donde viven las poblaciones. La idea es que por eso se pusieron a las industrias en parques industriales, para que ahí no viviera población. Pero lo cierto es que muchas áreas donde a veces en Argentina se define la localización de un parque industrial, previamente era el lugar residencial de familias, de algunas familias, no digo muchas, pero algunas, y esas quedan viviendo ahí. Entonces están más expuestas a una carga atmosférica con agente químico contaminante que otras. Yo siempre comento que en la zona, y después zonas que no eran parque industrial y la industria estuvo primero, y después se fueron haciendo barrios residenciales. Por ejemplo, ahí en Longchamps, donde está la fábrica que hoy es de Danone, primeramente era planta propia de Mastellón Hermanos, eso, y era La Serenísima, y eso procesaba línea de lácteos en principio, pero en principio línea de leche y solamente la línea de yogur hace muchos años. Y eso tenía unas maquinarias específicas para el proceso, que en parte del proceso, ¿sí? Con esas maquinarias se contaminaba el agua residual, el agua de descarte de procesos con las maquinarias, se contaminaba con cobre hexavalente. El cobre hexavalente es una sustancia que va al agua, ¿sí? Es un soluto que disuelve en agua, que la torna medio azulina verdosa. Y lo que ustedes a veces conocen como el color que le da al agua el sulfato de cobre, que se da el color azulino, ¿sí? Bueno, y eso quedó en la napa porque se vertía directamente a suelo el residuo, no había un tratamiento con vertedero cloacal ni nada, eso se vertía en esas épocas, estamos hablando de los años 80 para atrás, eso se vertía directamente a terreno. Mientras estuvo la fábrica y nada más, eso no afectaba mayormente a la población, pero a medida que eso se fue transformando en casco urbano, y que hubo mucho más desarrollo urbanístico y hogares, ¿sí? Viviendas de familias, en un principio tampoco hubo agua de red, entonces el agua que se traía de pozo tenía estas cargas excedentes de contaminante químico, mismo que se veía ascender cuando había mucha humedad de cimiento, porque la napa estaba alta, ascendía el color verde hacia lo que era la pared que tomaba humedad. O sea, una cosa bastante interesante de ver, muy cerca de acá, de donde estamos nosotros de la escuela. Esto está ahí en Longchamps, no sé si lo conocen, sobre la avenida Berlín, sería la continuación de Espora, y pasando el cementerio del Gloriam, ahí nomás. Bueno, todas estas cosas que nos parecen que no las percibimos, no las hacemos conscientes sobre el medio ambiente, pero que constantemente constituyen un riesgo para la salud pública. Los basurales, la quema de basurales a cielo abierto que estamos viendo en esta foto, o la fumigación con sustancias químicas, agroquímicos para el control de plagas o el control de
de maleza en los campos genera una polución al medio ambiente de una alta carga de producto químico que eventualmente va a lo que es la carga atmosférica y es el aire que respiramos. Entonces, todo esto conduce no solo al calentamiento global, ¿sí?, que eso cambia la temperatura ambiente, hace que regiones que tenían un clima con una media promedio de temperatura más baja que los 25 grados empiecen a tener una media de temperatura que se desplaza a los 28 grados. Entonces, eso hace que los agentes biológicos que antes no teníamos desarrollados en enfermedades zoonóticas en regiones como Buenos Aires, hoy lo tengamos. Era impensado que Buenos Aires pudiera tener dengue, porque el mosquito del dengue no le venía bien hace muchos años atrás el clima de Buenos Aires. Pero esto ha cambiado a raíz del cambio climático y nuestras medias promedio de temperatura de los últimos 20 años para acá se han incrementado. Entonces hace más calor en la provincia de Buenos Aires que hace 20 años atrás. Yo creo que eso lo experimentamos todo porque es medio raro que a veces a alturas de los meses de marzo y allá abril avanzado todavía no estamos muy abrigados, todavía hay como una sensación de un clima cálido. Eso conduce a que los agentes biológicos se desplacen territorialmente en lo que es en lo que sería su hábitat de desarrollo, y eso no nos viene bien. Acá también vemos, ¿sí?, por ejemplo, cada vez que respiramos la emanación de gases de combustión, de lo que puede ser el gasoil o lo que pueden ser motores que no tienen, digamos, eficiencia respecto de la combustión de lo que es el derivado del petróleo, de los combustibles. En realidad se está liberando al ambiente una gran carga de sustancias tóxicas. Antiguamente y no tan antiguamente, porque algunas naftas siguen siendo con plomo, se liberaba plomo al ambiente. El plomo es completamente tóxico para el ser humano. De hecho, por eso mismo se dejó de usar en las cañerías de red de suministro del agua intravivienda, ¿está bien? Porque produce patología de tipo hepática y patología de tipo neurológica. Bueno, y acá estamos viendo, ahí se ve, ¿no?, como en una foto aérea, esa gran capa de polución ambiental que tiene la atmósfera más cercana a las grandes ciudades, a las grandes urbes, ¿sí? Que obviamente todo esto ingresa a nuestro sistema respiratorio. Bien, ahí estamos viendo los efectos de la contaminación o la polución ambiental, la contaminación del medio ambiente sobre distintos parámetros de este medio ambiente. La contaminación atmosférica, que ya la vimos en todo el cuadro anterior, pero también la contaminación de cursos de agua, la contaminación del suelo. Recuerden que en nuestros suelos se desarrolla la vegetación y a expensas de él viven también el ganado, la fauna, etcétera. Entonces, las contaminaciones del suelo afectan notablemente la calidad de vida en el planeta, porque hay enfermedades que se transmiten a través de los vegetales, y muchos son vegetales y cultivos que nosotros comemos, y hay enfermedades que se transmiten a través de los alimentos que derivan de origen animal. Y también la gran cantidad de desechos. El ser humano es un generador perfecto de residuos. Es como, bueno, todos habrán visto la película Wall-E, y que así en una alegoría más infantil, si se quiere, pone en tela de juicio todos estos problemas que van llevando al ser humano a no disponer de un planeta habitable, porque lógicamente no podemos vivir en un contexto que
constantemente nos puede estar enfermando. Entonces, acá se ve, ¿sí? en esta figura de integración, y cuidado que partículas en suspensión está mal escrito porque tiene que ser con S, ¿está bien? No lo escribí yo, estaba así de la imagen que lo saqué, lo acabo de ver ahora que les estoy hablando a ustedes, pido las disculpas del caso. Pero cuidado que por algo en el ser humano está elevándose el indicador que tiene que ver con la enfermedad crónica no transmisible, cáncer. El riesgo de cáncer se eleva conforme avanzamos al siglo XXI y supuestamente avanzamos con más tecnología sanitaria, avanzamos con más capacidad de respuesta sobre los agentes, pero digamos, vamos en modo negativo respecto a lo que pueden ser los avances en el cuidado del medio ambiente. Se han firmado muchísimos tratados internacionales, mundiales, el compromiso de la ONU con los 185 países, la firma de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para prevenir la contaminación ambiental y poco y nada vemos en resultados medibles de esto. No estamos viendo resultados medibles de esto, lo cual es preocupante para nuestra salud. En fin, no olvidemos que todo lo que hacemos en el medio ambiente genera mutaciones, no solo en nosotros, que nos puede producir cáncer en el ser humano, sino que también produce mutaciones en los agentes biológicos, bacterias y virus, volviéndolos más patogénicos, con mayor capacidad de agresividad sobre el huésped que van a ir a infectar. Eso no lo olvidemos. ¿Cuáles son las actividades entonces de saneamiento ambiental que nos ocupan, que nos preocupan, que debemos resolver en todo sistema sanitario? La primera cuestión es la recolección y disposición final de los residuos, porque como el ser humano es un generador de residuos, no puede estar dejando residuos en la vía pública o a lo que se llama cielo abierto, porque todo eso contamina el medio ambiente. Entonces, tiene que haber un sistema eficaz respecto al manejo del residuo. De esto trabajan las Secretarías de Medio Ambiente y en conjunción con Secretaría de Salud de los municipios a nivel local, acá en lo que es provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, la Nación tiene la responsabilidad de generar controles de fiscalización sobre la disposición final del residuo, es decir, a dónde va el residuo. El residuo no se puede tirar al mar, así como está, no se puede generar relleno sanitario, lo que se llama relleno sanitario, con el residuo, salvo en zonas específicas con un contralor por parte con un planeamiento, lo que se llama un planeamiento de la disposición final del residuo. Y lo otro que nos hace falta mucho en Argentina y que vamos a tener que trabajar mucho en ese sentido es en todos los sistemas de economía circular con el residuo. ¿Qué se puede hacer para el recupero del residuo en su reutilización como un recurso útil? Tenemos un principio de uso de las grasas quemadas, ¿sí? Que de residuo grasa quemada, lo que puede ser un aceite de fritura, lo que puede ser el aceite que se le cambia al coche, ¿está bien? A los autos, para generar lo que se conoce como combustible de regeneración de estos productos. No tenemos muchas plantas de esto en Argentina, tenemos muy pocas. También podemos reciclar residuos para materiales de construcción. Bueno, pero nos falta. Otros países están muy avanzados en estas temáticas y nosotros estamos todavía atrás. A nosotros todavía nos cuesta entender que deberíamos clasificar el residuo. Son muy pocos los hogares donde eso se instrumenta y menos a nivel institucional. La mayor clasificación que tiene el sistema sanitario de los hospitales de residuos es en aquel que es patológico y aquel otro que no lo es. Pero después no tenemos una clasificación mucho más estructurada y mucho más exigida sobre el residuo. Y eso es una mala premisa. Tendríamos que trabajar desde las políticas sanitarias en una conformación mucho más sólida de ese criterio. El suministro de agua potable. El suministro de agua potable de red es uno de los principales lineamientos de trabajo
cuya responsabilidad lleva adelante AISA. AISA, la definición es agua y saneamiento ambiental, por eso se llama AISA. Y este servicio le corresponde al Estado Nacional. No se puede delegar este servicio en ninguna jurisdicción provincial ni municipal. El servicio de provisión del agua y el servicio de disposición de las excretas corresponde a la responsabilidad del Estado Nacional. Porque ambos, tanto el agua como lo que podría ser el residuo cloacal, ambos son factores cruciales del medio ambiente para producir enfermedad en el ser humano. El agua, si no es potabilizada o no es asegurada en un proceso para volverla apta a consumo, el agua puede ser vehículo fácil de enfermedad, porque muchísimos microorganismos, agentes biológicos, viven en el agua y muchísimos agentes químicos podrían vehiculizarse a través del agua y ser patógenos para el ser humano. El agua la usamos para todo, ¿sí? Ahora ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Acá simplemente una imagen para recordarles, en el saneamiento ambiental también se trabaja en los centros de zoonosis con la vacunación de animales para prevenir enfermedades que son transmisibles al ser humano, como puede ser la rabia, como puede ser la brucelosis, como puede ser la fiebre aftosa. Está bien que esto, si lo dejamos en los animales, eso puede ya sea accidental en el caso de la rabia o ya sea por ingestión de alimentos de origen animal, como el caso de las carnes, conducir a enfermedad en el ser humano. Entonces eso exige un saneamiento ambiental, también es el control de la zoonosis. Las enfermedades que se transmiten a través de los animales. Saneamiento ambiental también es la obligación de mantener las parquizaciones y espacios verdes urbanos con absoluta limpieza y preservar estos espacios verdes en las grandes ciudades, porque constituyen la posibilidad de reducir la carga acumulativa de dióxido de carbono que hace al calentamiento atmosférico y que hace a una mayor proliferación de plagas e insectos a nivel de las ciudades. Entonces es importante que existan estos espacios verdes en las ciudades con alta urbanización. Vieron que, por ejemplo, Capital Federal finalmente ha tenido que, a lo largo de los años, de los últimos, yo diría 15 años, ha tenido que enrejar todos sus parques y zonas verdes para mantenerlos con la vegetación y en el grado de limpieza óptimo, porque si los dejaban abiertos constituían un problema, o se ensuciaba todo, o se arrojaba residuo que no correspondía, o también lo que pasaba era que hasta desaparecían las plantas. Bueno, entonces finalmente no tuvo otra forma que preservar, por ejemplo, un parque de Lezama o el parque Rivadavia que enrejarlo y a cierta hora de la noche tener que cerrarlo. Y después, ahí vemos también respecto a la campaña contra el dengue, saneamiento ambiental, ¿no? Esto de la fumigación ambiental para prevenir el dengue, o sea, para reducir la carga de insectos que pueden estar en ambiente, pero y todas las medidas con las cuales precautoriamente podemos contribuir al no dejar objetos que acumulen agua o agua estanca o piletas que en las casas que no tengan protección y que se vaya poniendo el agua verde y esté estanca, el agua quieta. Entonces eso hace que los mosquitos puedan depositar sus larvas, puedan depositar sus huevos y que ahí crezca la larva y que proliferen mucho más los insectos que pueden ser vía de transmisión de una enfermedad viral como es el dengue, ¿no? Bueno, hoy Argentina coexiste como en los dos cuadros, el dengue por un lado y el coronavirus por el otro, ¿no? Ambas de carga viral, solo que una es de transmisión zoonótica a través de los mosquitos y la otra es de transmisión persona a persona. En fin,
es importante el saneamiento ambiental porque contribuye al control de la propagación de enfermedades. Vamos, fuerza, pilas, ya terminamos, nos falta nada. Arriba el ánimo. Bien, ya estamos cerrando la clase de hoy, último temita prometo de hoy. Esto es sistema sanitario, actores del sistema de salud, ¿no es cierto? En el sistema de salud involucra un conjunto de personas que desempeñan roles y asumen objetivos. La cantidad y variedad de esos actores y roles determinan la complejidad del sistema. A veces los objetivos de estos actores no están siempre vinculados con el estado de salud de la población o también pueden tener algunas acciones que pueden ir en detrimento, ¿no? del estado de salud. Bueno, vamos a ver quiénes son esos actores. Por un lado está la propia población, o sea, ¿quiénes son los tres que interaccionan en el sistema de salud argentino? ¿Qué actores son? Los pacientes, sí, perfecto, los pacientes, la población objetivo, ¿sí? Los usuarios del sistema sanitario, los contribuyentes, ¿sí? Para que haya un sistema sanitario en Argentina, son uno de los primeros actores. Obviamente cumplen el rol de ser usuarios del sistema, o sea, usufructúan, ¿sí? Los servicios del sistema. También cumplen el rol de ser aportantes al sistema, porque todos pagamos impuestos para que esto vaya a servicios sanitarios. El segundo actor importante son los prestadores o proveedores de servicios de salud, ¿está bien? Y ahí tenemos, por un lado, las personas físicas, los profesionales independientes que pueden tener un consultorio, ¿está bien? Cuyo rol es un tema, porque si tiene un consultorio, un odontólogo, por ejemplo, y ejerce en el consultorio, es responsable por sí solo, con su matrícula, de la prestación hacia el usuario. Y después podemos tener proveedores de servicios que son personas, entidades jurídicas, y esto ya son las instituciones, lo que puede ser el hospital, clínica, sanatorio, el centro de salud, el centro de diagnóstico, es decir, es un proveedor, sí, del sistema, pero es institucional, ¿está bien? Y al ser institucional, tiene un respaldo jurídico, ¿sí? Y tiene una organización mucho más compleja que lo que es el profesional a nivel de su consultorio médico, y nada más. Después tenemos a los intermediarios. Hay un gran núcleo de intermediarios entre la población y los prestadores. Los principales intermediarios son los agentes seguros de salud, lo que llamamos obras sociales, mutuales, prepagas, gremios, cámaras, ¿sí? El Estado como institución pública con todas sus normativas de regulación, etc. ¿Cuál es el rol de estos intermediarios? Bueno, justamente la administración, una es la administración de fondos. Son los que administran muchas veces el financiamiento, ¿sí? del sistema sanitario. Son quienes tienen mucho toma de nivel de decisión de cómo se regula la llegada del fondo dinerario a lo que es la efectiva canalización de un servicio de salud. Y también regulan la interacción usuario-prestador. O sea, yo voy al consultorio y voy al consultorio del médico que atiende por mi obra social, ¿no es cierto? Entonces no voy ahora a cualquier médico, voy a aquel que está en la nómina de prestadores de esa obra social. Entonces, finalmente tenemos a un gran intermediario del sistema, porque el paciente no va en forma directa al médico y nada más. Siempre tiene que estar el carnet de por medio, tiene que estar lo que podría ser el bono, tiene que estar la receta, porque si no está la receta como corresponde, entonces la obra social no cubre el porcentaje para el descuento por el fármaco. En fin, ya vamos a ver más adelante esto con más detalle. Pero entendamos que sí o sí el sistema sanitario en Argentina tiene como tres grandes actores y el intermediario tiene un rol preponderante, ya lo vamos a ver. Bien, llegamos al cierre de la clase de hoy.
Sí, yo también. Es como que necesito urgente ese tazón de cafeína. Y los dejo con una reflexión. Buena semana y nos reencontramos la próxima.